¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, eso está íntimamente relacionado con estar bajo el señorío de Cristo, tema del cual estamos hablando porque el mensaje de la cruz nos habla de una sola cosa, el señorío de Cristo. Es decir que Cristo, cuando acepta la cruz, le está diciendo: Dios, yo quiero tu señorío sobre mi vida. Porque la cruz, evidentemente Cristo dijo: si yo tengo que elegir, no la voy a elegir. Pero Padre, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Y ahí vemos al amado Hijo de Dios aceptando la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo, no cayendo en la tentación del diablo, porque el diablo le había tentado a él un escape. Mirá, si vos postrado me adorás a mí, no hace falta pasar por esa cruz. O sea, el Padre, que parece bueno, te quiere dar las naciones, pero a precio de sufrimiento y dolor. Qué mal papá que tenés. Yo, si vos te postrás, me adorás nomás. Si postrado me adorares, lo llevó así. Lo puso en el pináculo del templo, en la punta de la iglesia de Jerusalén. Le dijo: mirás las naciones, ¿ves? Son todas para vos. Vos amás las almas, yo te las puedo dar porque el mundo es mío. Adán, que es la humanidad, me le fue dado a mí. Yo te lo puedo dar a vos, pero solamente adorame nomás. No te va a doler nada, ni un latigazo. Así, esa es la estrategia del diablo, de Satanás. Hacerte ver que el Padre no es tan bueno como dice la Biblia que Él es bueno. Y la tentación en medio del sufrimiento, es decir, ¿por qué sufro si soy hijo de Dios? ¿Por qué me pasa esto? Entonces Dios no es tan bueno. Y si Dios no es tan bueno, entonces yo salgo del señorío, me escapo, agarro la tentación del diablo, el camino fácil, el acceso directo, la puerta ancha, lo que le llama la Biblia, para escapar del dolor. Pero sin darte cuenta te estás saliendo debajo del señorío y de la voluntad de Cristo. Y estás cayendo en la tentación, en la opción rápida, en el atajo. Déjame decirte que en el camino de Dios no hay atajos. Cristo es el camino, es el único camino. Así hace el enemigo para que vos caigas en la tentación. En medio de tu sufrimiento te hace ver que la gente mala le va bien y vos, que sos hijo de Dios, te va mal. El diablo te hace pensar, te hace compararte con la gente pecadora que disfruta. Hermano, déjame decirte que el pecador no disfruta su vida. Déjame decirte que el rico no disfruta sus riquezas. Ni el adúltero disfruta su sexualidad. Ni el drogadicto disfruta sus drogas. Porque todos, adúlteros, drogadictos, corruptos, empresarios, todos siempre se quitan la vida. Y si se quitan la vida y se suicidan es porque no son felices con lo que hacen. Pero un cristiano, esté en pobreza o esté en riqueza, sabe vivir feliz. Porque su felicidad no depende de riqueza, pobreza, depende de Dios. Hoy el mensaje que tenemos se llama, estamos bajo un mensaje, ¿no? Que se llama enemigo de la cruz. Vimos la primera enseñanza que era el primer enemigo de la cruz, es la rebeldía. Todos tenemos un ser rebelde adentro nuestro, que se rebela ¿contra qué? Contra toda autoridad. La rebelión levanta el puño contra la autoridad. Esta autoridad puede ser en la tierra, papá, mamá, tu maestro, tu profesor, tu jefe y hasta aún tu presidente, la policía. Pero en el mundo espiritual, primeramente nuestra autoridad, ¿quién es? Es Dios. En el cielo y en la tierra, espiritualmente, ¿quiénes son tu autoridad? Muy bien, están aprendiendo muy bien. Los pastores, los ministros, los profetas, los maestros. Ellos son la autoridad espiritual terrenal. Después vimos también que enemigo de la cruz es la justicia propia.
esa actitud de que por mi obediencia, por mi orgullo, por todo lo que yo logro, soy merecedor de las bendiciones de Dios. Y hermano, no hay merecimiento, porque nosotros, como recién leía el pastor, ¿cuántos pecaron? Todos somos pecadores. Por lo tanto, no hay ninguno acá que sea digno de recibir ninguna bendición de parte de Dios. Y si la recibimos, es porque Jesús fue intercesor y murió por nosotros. Si no, no recibimos nada. Entonces, el segundo enemigo de la cruz vimos que es el merecimiento, el orgullo de la justicia propia. Por mi obediencia, por mi fe, porque yo soy bueno, entonces yo me gané el cielo. No, hermano. Si usted piensa así porque usted se va al cielo porque es bueno, usted está en el medio del infierno todavía condenado. Nosotros no vamos al cielo porque yo soy bueno. Vos vas al cielo porque Dios fue bueno contigo. Es al revés de lo que vos pensás. Declara conmigo: enemigo de la cruz, rebelión, justicia propia. Y ahora vamos a ver otro enemigo, que son los poderes de las tinieblas. No podía no hablar de este tema, porque sabemos que la rebelión y la justicia propia están dentro del yo, del uno mismo, lo que la Biblia llama vieja naturaleza pecaminosa. Pero ahora, declare conmigo, enemigos internos. La rebelión y la justicia propia son enemigos de la cruz, enemigos internos. Pero ahora vamos a hablar de los poderes de las tinieblas, que son enemigos externos a nosotros, que están fuera de nosotros. Dice que el diablo ronda. ¿Qué es ronda? Que está así, mirándote alrededor tuyo, así, observándote. ¿Y por qué ronda? ¿Sabe por qué ronda? Cuando ronda, ¿qué hace? Observa. Póngase, pastor, ahí. Hagamos de cuenta que acá pasan los días, pasan las horas, como que él está en cámara rápida, viviendo. Y el diablo, mientras él vive, mientras él se mueve, mientras él come, mientras él duerme, mientras está con su mujer, mientras está con la iglesia, el diablo ronda, sí. ¿Por qué ronda el diablo? Porque cuando decimos ronda dijimos, observa. Porque en el momento, mueve tu mano, que hizo un falso movimiento sin Dios, por esta mano entra. Está esperando que él haga el bien o el mal fuera de Dios. Declare conmigo: puerta abierta. Tome su asiento, pastor. Por eso dice la Biblia que el diablo ronda alrededor del creyente y está esperando que se abra una grieta, una pequeña grieta, para entrar por ahí y así devorarlo. Hay muchas enseñanzas fuera de esta congregación, muchos ministros, pastores, que creen tanto en la soberanía de Dios, pero de una manera errónea, incorrecta. Por ejemplo, decir Dios es soberano, yo le pertenezco a Él, yo no le pertenezco al diablo, por lo tanto el diablo a mí no me toca. Esto no es correcto, hermano, porque en la vida real nosotros vemos otra cosa. A mí me habían enseñado un evangelio así, de que si yo soy un hijo de Dios, el diablo a mí no me toca. Claro, si soy un hijo de Dios que está alineado a Dios. Falta ese detalle, ¿no? Falta ese detalle. Porque si no estoy alineado, hago un movimiento en falso, abro una puerta en un área de mi vida donde se filtra el enemigo. Entonces, lo primero que yo me puse a pensar en contra de este argumento, porque vieron, hay un versículo, creo que es, no me acuerdo, creo que es Salmo 38:4, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y muchos cristianos usan este versículo para justificar que su pecado, justificar su error, justificar su mala conducta, justificar sus errores.
caí en pecado y digo, pero Jehová cumplirá su propósito en mí a pesar de que caí. Claro que sí, pero hay una condición que se llama el arrepentimiento. Dios nos regala el perdón. Dios nos regala el perdón. La gracia que vos experimentás, aunque es gratuita para vos, le tuvo un costo a Jesús. Y fue el dolor de morir. O sea que la gracia, aunque es gratuita, fue costosa. Tenemos que aprender eso para poder valorarla y no caer en la tentación. Entonces muchos dicen, Jehová cumplirá su propósito en mí, no importa cómo yo viva, total, Jehová es tan poderoso, tan soberano, que aún yo cayendo y entregándome a la pasión y entregándome al pecado, Él lo va a hacer igual. Esto no es así, hermano. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás dice que es el Dios de este mundo. Si vos lees ahí. Ahora, si los demonios saben que no pueden destruirnos, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿para qué entonces se organizan? Veamos Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dice que nuestra lucha es contra autoridades. ¿Qué significa autoridades? Diferentes rangos de poder, diferentes rangos de autoridad. Declare conmigo, el infierno está organizado. Ahora, decime la verdad, ¿para qué se va a organizar Satanás y los demonios si ellos saben que no pueden cumplir su propósito maligno en ustedes? Sería un esfuerzo vano. Ellos saben que se pueden organizar porque cuando el creyente baja la guardia, ellos pueden operar legalmente en áreas de tu vida. Si Jehová cumplirá su propósito en mí, aún siendo yo un rebelde, aún siendo yo un obstinado, aún siendo yo perseverando en el pecado, ¿por qué la Biblia dice? Ahí Efesios 6:10 que dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Hacer frente a ¿quién? Las artimañas del diablo. Entonces, si el diablo no nos puede hacer daño, ¿para qué nos manda Dios a ponernos tal armadura para hacerle frente? Porque ¿no será que en ese enfrentamiento podemos salir lastimados? No, un hijo de Dios no puede ser derrotado, no puede ser lastimado, no puede ser tocado por el diablo porque Dios es más grande. Y sí y no. Todo depende de hacia dónde, qué es lo que queremos decir. Entonces, si ellos no podrían destruir a los creyentes, no se organizarían tanto. Vamos a definir destrucción. ¿Cómo el diablo me puede destruir? ¿A qué te referís? No nos referimos a que te destruye para condenarte en el infierno. No nos puede robar la salvación, porque la salvación es de Jehová, pero sí puede robarte el buen testimonio que vos estás construyendo, el buen ministerio que vos estás construyendo, la buena familia que vos estás construyendo. Es decir, ese trabajo que vos estás haciendo día a día para ser un hombre de Dios de mejor calidad y manifestar en la plenitud del carácter de Cristo. Si vos abrís una puerta al enemigo, eso que vos estás construyendo se puede caer. El enemigo no te puede robar la salvación, porque la salvación es de Dios. Pero sí te puede robar el testimonio, te puede robar el ministerio, te puede robar tu familia, te puede robar el gozo, te puede robar la paz. Porque el enemigo es un ladrón. Note que dice potestades, gobernadores y dice huestes. Estas son jerarquías territoriales. Jerarquías territoriales. Así como tenemos intendente, ¿no? Gobierna los barrios.
Tenemos gobernador, gobierna la ciudad. Tenemos presidente, gobierna la nación. Declara conmigo. Autoridades territoriales. David era un hombre que dice la Biblia que valía por 1000 hombres. La vida del rey David valía por 1000 hombres. Y que la lámpara de David alumbraba a toda la nación de Israel. Imagínate la luz espiritual que el rey David tenía. Son jerarquías territoriales, es decir, hay territorios, hermano, que le pertenecen a Dios y hay territorios que no le pertenecen a Dios. Es decir, que no gobierna totalmente Dios ahí. A ver, ¿cómo? Pero la Biblia hay un versículo que dice que Dios es soberano sobre toda la tierra. Sí. Pero entonces, profeta, ¿de quién es el mundo? Porque la Biblia recién leíste que dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero un salmo dice que Jehová es soberano sobre toda la tierra. Bueno, tenemos que definir las palabras, porque cada palabra significa lo que quiere decir. Si perdemos el sentido de las palabras, desfiguramos el razonamiento. Declara conmigo: Satanás, príncipe; Jehová, soberano. Son dos palabras diferentes. Soberano, Dios es soberano del mundo, pero no es señor del mundo. Cuando digo del mundo, no hablo del planeta, sino que hablo de los habitantes que en él habitan. Cuando decimos todo el mundo murió, ¿significa que los ríos, los mares y las montañas murieron? No, toda la gente decimos. ¿Qué significa que Jehová es soberano? Es soberano, pero no es Señor. Y eso es muy importante comprender. A mí siempre me han criticado por el hecho de buscar avivamiento en otro lugar que no sea en la iglesia local donde yo estaba. ¿Para qué te vas a ir a Nigeria? ¿Para qué te vas a ir a Paraguay? Si Dios está acá con nosotros. Pastores me han dicho: lo que buscás afuera está en tu corazón. Y yo miraba mi corazón, no veía nada. Yo veía que la gloria y el avivamiento estaba en otro país. Pero yo miraba mi iglesia, por varias que pasé, y lo único que veía era pelea, contienda, carnalidad, adulterio, fornicación, mentira, falsos hermanos, gente que se pelea, gente carnal. Y yo veía otro ministerio y veía la gloria y digo: ¿qué pasa acá? Si Dios es Dios del mundo, ¿y cómo no gobierna este territorio de mi iglesia, pero sí gobierna otro territorio? Declara conmigo: Dios es soberano, pero no Señor de todo. Cuando digo no Señor de todo, hablo ahora sí de territorio. Digamos, a ver, vamos a hacerla fácil la cosa. La gloria que se mueve en CAM, ¿se mueve en todas las iglesias que usted conoce? ¿Y pero qué pasa si el Señor es Señor de todo? ¿Por qué no se mueve igual en todas partes? ¿Sabe por qué? Porque Jehová es soberano, pero otra cosa es señorío. ¿Qué es soberano, profeta? Soberano es que Dios tiene el control de todas las cosas, como por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo, la vida del profeta José. No José Duarte, José de la Biblia, el de Génesis, el que tenía sueños y visiones. En su vida, su hermano, su papá, lo prefirió, eso provocó la envidia de los hermanos lo rechazaron, ¿verdad? Lo tiraron en un pozo, lo vendieron por plata, estuvo preso, estuvo en la casa de Potifar, fue esclavo, le pasó de todo. Pero cuando a él le preguntan, tus hermanos que te vendieron, dice, nosotros te vendimos, él dijo, no. Él dijo, detrás de la mala voluntad y de la mala intención de mis hermanos estaba la buena voluntad de Dios para cumplir su propósito en mí. Declara conmigo, soberano. Es decir que soberano significa que a pesar de la mala intención que te rodea de los terceros,
Dios tiene el control de las situaciones, pero no significa que es Señor de esas personas ni de tu vida. Ahora, señorío significa que yo estoy rendido a la voluntad única de Dios y de Cristo. Esas son dos cosas distintas. Soberano se entiende que por arriba de los planes del diablo, Dios sin problema alguno puede ejecutar sus propios planes sin ser estorbado. Mientras que Señor se refiere a personas que sometieron su voluntad a la voluntad de Dios en lugar donde se encuentran, y todo lo que está allí sirve para la gloria de Dios. Es por eso que no en todas partes se manifiesta la gloria de Dios. Sí está la omnipresencia. La omnipresencia significa la presencia de Dios en todo el mundo. Pero la gloria manifiesta no está en todo el mundo. Es por eso que yo viajaba a Paraguay y tenía la intención de viajar en Nigeria para ir a un ministerio donde estén bajo el señorío de Cristo. Porque el ministerio que está bajo el señorío de Cristo no se filtra a su alrededor nada de Satanás. Por lo tanto, en ese territorio prospera la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios se manifiesta todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Entonces, cuando vos encontrás un hombre de Dios, ungido, prosperado, que multiplica, que gana alma, que manifiesta el reino, que lo acompaña en las señales, los prodigios, que conquista y conquista y conquista y conquista, vos estás viendo un hombre que no le permite, no le abre puerta al diablo. Por lo tanto, la voluntad, el señorío de Cristo está pleno en su vida. Entonces, cuando vos ves un profeta, un apóstol, un pastor, en prosperidad, en crecimiento, en avance, significa que ese señorío se está ejecutando en la vida de esa persona. Dios es soberano de la tierra, pero no es Señor completo de ella. Por eso yo una vuelta les prediqué que Jesús, Él era el Hijo de Dios, pero Él se transformó en Señor. Le fue dado el título de Señor cuando Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Cuando se negó a sí mismo, renunció a su propia voluntad, tomó su cruz, entonces le fue dado un título, dice, un título que jamás se había dado a Dios. Que Dios recibe por primera vez el título de Señor de señores cuando Cristo se somete a la cruz. Y ahí Él se transformó, ahora sí, en el soberano y Señor de todos los seres humanos. Porque lo que no logró Adán, eso le tenía que haber sido dado a Adán, lo conquistó Cristo. ¿Cuántos están comprendiendo cómo se mueve el mundo espiritual? Si el diablo, como dicen muchos pastores, no me puede hacer nada, no me puede dañar, ¿por qué la Biblia nos insta a ponernos toda la armadura si Él no nos puede herir? ¿Por qué en Santiago 4:7 tenemos que resistir al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que resistirlo? Porque nos puede hacer algo. Y si los planes del diablo no prosperan contra los creyentes, ¿por qué no hay que ignorar las artimañas del enemigo? En 2 de Corintios 2:11 dice, no ignoréis las artimañas del diablo. Porque ¿qué pasa si las ignoro? Voy a caer en la trampa. ¿Y qué pasa si caigo en la trampa? Una consecuencia me va a pasar. El diablo sí te puede tocar, el diablo sí te puede destruir, pero en la medida que vos abandones el señorío de Cristo. Si estás bajo el señorío, bajo autoridad, no hay puerta abierta, entonces no hay riesgo, hermano. Ahora, si Él no puede entrar en nuestras vidas, ¿por qué Efesios dice, no le des lugar al diablo? ¿Qué pasaría si le doy lugar al diablo? Mirá lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:18. No, yo puedo pecar porque estoy bajo la gracia de Dios. No. Dios me perdona todo. Tampoco. ¿Qué dice Pablo? El apóstol. Lo escribió un apóstol, hermano. Un apóstol. Nosotros somos rango inferiores. Recién hablé de que el infierno tiene rango, ¿verdad? Vimos principados, autoridades, gobernadores de las regiones celestiales, poderes.
Y Pablo es la máxima autoridad en la iglesia, porque es apóstol. Y vamos a ver qué escribió un apóstol que tiene el más rango más elevado. ¿Qué dice? Sí, deseábamos visitarlos. ¿A quién? A unos hermanos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás, ¿qué? Nos lo impidió. Es decir, que Satanás estorbó, impidió, detuvo al apóstol. Sí. Pero Dios cumplirá su propósito en mí. Y ahí no lo cumplió. No dice la causa por la cual no pudieron, pero sí deja claro de que Satanás tiene cierto poder y que puede estorbar, impedir la obra de Dios en alguna medida. No va a estorbar el soberano plan de Dios, pero sí puede retrasar los tiempos en tu vida y en la mía, pero no en el plan de Dios. Pero es mi vida y yo no quiero que haya retrasos. ¿Usted quiere que haya retraso en su vida? Retraso en su éxito, retraso en su prosperidad, retraso en su matrimonio, retraso en sus hijos, retraso en su salud. No, nadie quiere retroceso. Por lo tanto, no deje puertas abiertas. ¿Y qué si hablamos de... Pero eso pasa, porque yo antes pensaba, pero bueno, es porque esos no son hijos de Dios. No, pero Pablo es hijo de Dios. No, pero yo no vi, un pastor me dijo, yo no vi en el Nuevo Testamento de que Satanás tiene victoria sobre los creyentes. Bueno, te di el ejemplo de Pablo y también te puedo dar el ejemplo de Hechos 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer verso 3 al 5. Es el acontecimiento de la muerte de un integrante de la iglesia. Un creyente, un cristiano, o mejor dicho, un matrimonio cristiano. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba en el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No ha mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó ¿cómo? Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Ananías y Zafira no eran dos gentes, un matrimonio inconverso. Eran gente que conocían, eran parte de la iglesia y estaban ofrendando, pero en su ofrenda no fueron sinceros. Ellos dijeron: vamos a poner toda la plata del terreno, que yo tengo un terreno, lo voy a vender, lo voy a dar a los apóstoles para que ellos sigan haciendo cruzadas de milagro. Pero ¿qué pasa? Cuando le dieron la plata dijeron: no, esto es mucha plata para los apóstoles. Vamos a poner la mitad nomás. Bueno, amor, pusieron la mitad. Cuando le dieron a Pedro la plata, Pedro le dijo: mentira. No, esto no es todo. Ustedes le están mintiendo a Dios. ¡Puf! Cayó muerto. Y Pedro se hace una pregunta al apóstol. ¿Cuál es la pregunta? Verso 3. ¿Cómo es posible que Satanás llenara qué? Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo yo como profeta, cómo puede ser que Satanás, ustedes que son creyentes, llene una parte, un área de sus vidas que se llama corazón? ¿Cómo puede ser si son creyentes? Si son hijos de Dios, ¿cómo puede ser? No lo estoy entendiendo. Estamos en medio era el avivamiento de la iglesia en Jerusalén. Están en medio de avivamiento, están viendo milagros, están viendo el poder de Dios. ¿Cómo te dejas engañar por el diablo? Viendo tantas señales, viendo tantos milagros en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? Algo funciona mal ahí. Pedro, el apóstol, se preguntó: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Y en el verso 5, ¿qué vemos? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Declara conmigo: muerte prematura en la vida de un creyente. Wow, eso es fuerte, hermano. Porque nosotros pensamos: soy hijo de Dios, nada me va a vencer. Soy hijo de Dios, nada me va a pasar. Pero estamos viendo acá que abrió una puerta en el área de las finanzas y el corazón, porque
El bolsillo y el corazón están pegados. ¿Usted sabe eso? ¿Vos le querés tocar el corazón a alguien? Tocale el bolsillo primero. Vas a ver cómo se pone esa persona. ¿Por qué? Porque el hombre está pegado a la vanidad de este mundo. Muerte prematura en la vida de un cristiano. Y recién yo les leí ese versículo. Si Jehová cumplirá su propósito en mí, como declaró el rey David, y el diablo no me puede tocar. ¿Por qué Pablo en Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo? ¿Qué pasaría si le doy lugar al diablo siendo un hijo verdadero, que tiene el Espíritu Santo, que ve milagros, que está en una iglesia, que se congrega, que hace discipulado, que va a la zarza, que está firme? ¿Qué pasa si un día, un solo día, un ratito, no hace falta una semana, no hace falta un mes, hace falta un segundo que vos le abras la puerta al enemigo? ¿Qué pasaría si le das lugar? Y cuando hablamos de lugar, ¿de qué lugar está hablando? No está hablando de un lugar físico. Satanás no es físico. Satanás no se puede sentar en esa silla porque no tiene cuerpo físico. Cuando la Biblia dice no le des lugar, está hablando de lugares en las áreas de tu corazón. Lugares espirituales. La Biblia habla de los lugares celestes, que son regiones celestiales. Y esto solamente lo va a comprender el que es espiritual, el que entiende las cosas del espíritu. Los que son terrenales no pueden comprenderlo. Acá entra el concepto de puerta, de lo que yo le estaba hablando. ¿Qué es una puerta, profeta? Una puerta es un acceso de entrada y de salida. Mi pregunta es, ¿qué está entrando en tu vida esta semana? Y también, ¿qué cosas están saliendo de tu vida? ¿Están saliendo cosas de tu vida? ¿Están entrando cosas en tu corazón que no son de Dios? ¿Están saliendo cosas de tu corazón que son de la carne? ¿Está entrando la presencia del Espíritu cada día en tu corazón? ¿Está saliendo gratitud y alabanza de tu corazón? ¿Qué entra y qué sale de tu corazón? ¿Dónde están colocadas las puertas? Usted mira el aire, va por la calle, ¿ve puertas? Usted va por la avenida, acá, ¿ve puertas en el medio de la avenida? ¿Dónde están colocadas las puertas? En las casas y en los edificios, ¿verdad? Entonces, tu vida, la Biblia dice, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Él. ¿Qué es edificio de Dios? Es lo que Pablo también dice, no ignore que tu cuerpo es el templo, es la casa, es el edificio. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces, vos imaginate que tu vida es como un edificio, que hay muchas puertas, muchos departamentos. En algunos hay luz, en otros está apagada la luz. En el área de tu mente, tal vez la luz está apagada. En el área de tu corazón, tal vez la luz está prendida. En tu área sexual, tal vez está apagada. En tu parte, en tu economía, tal vez está prendida. La luz de Dios, esa luz que nos hace grande, esa luz que nos hace luminosos delante de los hombres. Y Dios llena las áreas de nuestra vida que están bajo señorío. Y lo que no está bajo señorío, esas áreas no rendidas, es donde va a operar y donde va a trabajar el diablo en tu vida. Ahí en esas áreas no reina el Señor. ¿Por qué? Porque no están entregadas. Por ejemplo, vos podés, yo siempre doy este ejemplo, vos podés tener una revelación, una luz. Entendí lo que son las primicias. Tremendo, de que si yo le doy el 10% al Señor, no le estoy dando, sino que le devuelvo de algo que Él ya me dio, y el 90% que me queda a mí es bendecido y es multiplicado. ¿Cuánto comprenden? Tienen revelación de lo que es la ofrenda. Vos le das el 10% al Señor, pero el 90% es bendecido y es multiplicado. Entonces uno da con gozo.
y vos podés recibir multiplicación. ¡Pac! Casa, ¡puc! Auto, tus hijos, ¡pac! Pilcha nueva, ¡puc! Moto, ¡puc! Tenés todo. Caminás bendecido, tenés luz en el área de tu finanza porque fue una revelación. Pero en tu área sexual no está rendida al Espíritu Santo. Y vos practicás la fornicación, vos practicás el adulterio. Y de repente caes en ese pecado. Y no te arrepentís. Y el enemigo, vos le abriste la puerta, entró en esa área. Y todo lo que vos fuiste bendecido en tu economía, te la empieza a robar. ¡Pac! Perdiste tu casa, perdiste tu coche, perdiste tus hijos. ¿Por qué? Porque fuiste encontrado saliendo íntimamente de un hotel con otra persona. Y todo lo que ganaste con la luz de tu economía fue perdido porque en el área sexual no fue entregado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces, vos sos un edificio de Dios que tiene muchas áreas en su vida. Y el enemigo va a operar en esas áreas que no están rendidas al Espíritu Santo, que no están en el señorío de Cristo. Por eso la cruz, declara conmigo, la cruz nos habla de señorío. Nos habla de una rendición de nuestra, no quiero mi voluntad, amo tu voluntad. Jesús decía, yo amo hacer tu voluntad. Mi pan, mi comida y mi bebida, decía Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Y si en esta noche hay uno de ustedes que tienen un área en su vida que está en peligro, que sabe que está mal, pero lo sigues haciendo, ya sea en la economía, ya sea que le robes a Dios, ya sea que sea en la parte sexual, ya sea que sea en la parte espiritual, ya sea que sea en tu mente, pensamiento de derrota, pensamiento de que Dios es malo, de que Dios es perverso, todos esos sentimientos de arrogancia, de orgullo, de rebeldía, es hora en esta noche, estás aquí para entregarlo y rendirlo al Señor. Y vas a ser libre, hermano, porque te está amenazando el enemigo, está rondando y está mirando esas grietas en tu vida para filtrarse como el agua, como la lluvia. Cuando usted tiene una grieta en su casa espiritual, el agua se filtra y entra y su vida es inundada. Así mismo opera el Satanás. Él ronda y observa y observa y observa. Y cuando ve una grieta, él se mete por ahí. Y encima Satanás él no pide permiso. Él te va a arrebatar la salud, Él te va a arrebatar la familia, porque el diablo es un ladrón, dice la Biblia. Pero ladrón en la medida que uno le da lugar. Por eso no le des lugar al diablo. Y no está hablando de lugar físico, está hablando de lugares espirituales en tu vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Bueno, para ver la gloria de Dios necesitamos el señorío. Rendirnos al señorío de Cristo. Pero los que quieren ver milagros solo necesitan fe. Usted quiere ver, no, yo quiero ser sano nomás. Bueno, por fe usted es sano. No, a mí me atormenta un demonio a la noche, no me deja dormir, me da pesadilla, me ataca, Bueno, por fe usted es liberado. Pero ¿sabes qué? Los milagros son por fe. Ver la gloria de Dios permanente en tu vida es por el señorío. Y anoche acá me viene a la memoria la enseñanza del apóstol José Duarte. ¿Qué nos enseñó el apóstol José Duarte? Está tremendo. Eso quedó grabado en mi mente. Muchos pastores operan en la dimensión de la fe. Tienen fe en la sangre de Jesús y dice, sé liberado, y la persona se libera. Le dice, sé sano, y la persona se sana. Pero no experimenta en su vida autoridad, no experimenta en su vida multiplicación, no experimenta en su vida señorío. ¿Por qué? Porque después esa persona viene otra vez atada, esa persona viene otra vez enferma, porque no le está enseñando señorío, le está enseñando a tener fe nada más. No es solamente tener fe, hermano, también es estar bajo el señorío de Cristo. Porque si yo, por la fe, soy libre de las opresiones del diablo y después voy a mi casa, tengo una actitud
de pelea. Me peleo con mi marido, me peleo con mi hijo, soy rebelde, digo mala palabra, ofendo a los demás. Declare conmigo, puerta abierta. Los 7 demonios que se te fueron de tu vida vuelven otra vez porque vos abrís la puerta. Entonces, la liberación que fue por fe, ¿sirvió? No, porque ahora vos le abriste la puerta y volvieron a entrar 7 veces peor y tu condición, dice la Biblia, empeora. ¿Por qué empeora? Porque usted solamente está en la dimensión de la fe, ve liberación, pero no ejerce señorío de reino en su vida. ¿Qué es señorío? Soy libre por la fe, pero ahora, una vez que yo ya fui libre, me mantengo en una actitud bajo el señorío de Cristo. No me voy a enojar contra mi enemigo, no voy a discutir con mi marido, voy a ser manso, voy a ser humilde. Entonces usted tiene puertas cerradas y el demonio cuando quiere volver no entra. Entonces una cosa es sanidad divina y otra cosa es salud de reino. Sanidad divina es por la fe, soy sano. Pero salud de reino es que yo cada día me mantengo sin dolor de cabeza, sin estrés, sin ansiedad, porque ahora las cosas que están alrededor mío no me dominan a mí. Yo domino todo lo que está alrededor mío, los problemas, el mal carácter, la gente que me ataca, las críticas, la murmuración. ¿Cuánto está comprendiendo? Y eso, hermano, esa bendición, esa gloria, solo se experimenta por aquellas personas que están caminando en una vida de cruz. ¿Qué es una vida de cruz? Una vida que le dice, sea tu voluntad en mi carácter y no la mía. Es la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted deja que el señorío gobierne en cada área de su vida, el diablo no tiene puerta abierta. La opresión no vuelve, la enfermedad no vuelve, la pobreza no vuelve, el retroceso no tiene lugar. Entonces recordemos la enseñanza de nuestro apóstol José Duarte que dijo, tenemos los dones de fuego, dijo, pero otra cosa es el fuego del don. ¿Qué es el fuego del don? Es la prueba por la cual vos estás pasando. Cuando él dijo bautismo de fuego, no significa bautismo de poder. Significa cuando Jesús dijo, voy a ser bautizado por fuego, significa es que Dios, el Padre, me va a sumergir, porque bautismo es sumergir. Y fuego significa el fuego de la prueba. Jesús iba a ser probado a través de obedecer a Dios, someterse a Dios, hacer la voluntad de Dios, sufrir por Dios y ser crucificado por Dios. Y a través de ese fuego, cuando Él resucita, los milagros que Él hacía perduraban y daban fruto. Los dones que Él usaba por el Espíritu Santo no solamente producían un milagro del momento, sino que permanente. Por eso a Pedro le dijo, cuando lo restaura Pedro, Pedro se transforma en un superapóstol, donde ya no era una persona ambivalente, no era una persona de doble ánimo, porque ahora Cristo había pasado por el fuego de la prueba y le estaba impartiendo a Pedro dones de carácter que permanecían. Pedro tenía una vida de reino, igual que los 12 apóstoles. Entonces, hay iglesias y ministros que obran solo en fe. Obran solamente en fe. Hay pastores e iglesias que obran en fe y en dones. Usted ve que la gente se sana, la gente se libera, pero la gente no permanece en la iglesia, la gente se le va. Porque están enseñando fe, pero no enseñan cruz. No enseñan señorío de Cristo. Y lo que está faltando en esa congregación que no se afirma, que no permanece, no es la actitud cristiana. No se ve madurez espiritual, no se ve que ejercen autoridad, no se ve crecimiento, no se ve que experimentan dirección. ¿Por qué? Porque solamente están en la dimensión de operar en la fe y en los dones. Pero no han pasado, no se han dejado tratar por el fuego de la prueba, que eso va ejerciendo señorío en tu vida. Rendición.
te duele, pero vos sabés que estás bajo el señorío y que eso va a producir un fruto permanente. Lo que Dios quiere es fruto permanente. Y sobre Ananías y Zafira, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios muera prematuramente? Si David dijo, Dios cumplirá su propósito en mí. Vamos a leer Eclesiastés 7:17. No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. Fíjate la pregunta. ¿Para qué morir antes de tiempo? Declare conmigo, muerte prematura en los creyentes. Es duro decir eso, hermano. ¿Qué nos advierte acá el autor de la Biblia? Dice, no te pases de malo. La Biblia dice que todos somos malos, porque todos pecamos. Fíjese el versículo 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Hay alguien, acá dice que en la tierra no hay ni uno bueno, como recién leyó el pastor en Romanos. Acá en Eclesiastés afirma lo mismo. No hay ninguna persona buena. ¿Por qué? ¿Qué significa no hay ninguno bueno? Vamos a ver el otro lado. Es que son todos malos. Pero ¿qué leímos en el versículo 17? Sos malo. ¿Pero qué? No te pases de malo. Acá la palabra no dice, vos sos malo, pero no te pases de malo. ¿Por qué la Biblia nos va a decir no te pases de malo? Porque después el autor está diciendo, ¿por qué querés morir antes de tiempo? ¿Qué te va a pasar si te pasás de vivo y te pasás de malo? Te vas a morir antes de tiempo. Eso, pasarse de malo trae consecuencia, algo que se llama consecuencia. ¿Y cuál puede ser la consecuencia, profeta? La muerte prematura. Mire, yo cuando recién me convertí, estaba tan apasionado por Jesús que le predicaba a todo el mundo. A mis compañeros, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Muchos de ellos se convirtieron y hasta el día de hoy siguen convertidos y siguen en el camino, y otros no, y se apartaron. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al diablo, abrieron puertas y no permitieron que Dios enseñoree sus vidas, gobierne sus vidas. Una de esas almas era un primo que yo tenía. Una vuelta yo en un verano estaba en mi casa donde vivía antes, me golpean la puerta y era mi primo, que yo jugaba con él desde la niñez. Digo, qué raro, porque él nunca me visita, hace muchos años que no lo veía. Habíamos perdido esa amistad. Entonces dije, algo le pasa. Entonces me dice, primo, me pasa lo siguiente, escucho voces, estoy atormentado, la gente me dice que estoy loco, pero yo no estoy loco. Fui al doctor, me derivaron a un psiquiatra, estoy tomando pastillas, esto me está deprimiendo, estoy sufriendo depresión, ataque de pánico, no puedo trabajar, no puedo hacer mis actividades. Y yo sé que vos vas a la iglesia, sos un hijo de Dios. Y dije, ya la ciencia, la pastilla no me hace nada, capaz que Dios tiene un milagro para mi vida. Sí, le digo, Dios tiene un milagro para tu vida. Entró a mi casa, oré, ¡pah! Fue libre. Usted sabe lo que pasa, ¿no? Se libera y queda libre de su opresión y de su demonio, y se fue contento a su casa. Empezó a congregarse y hubo una palabra profética de parte mía a él, donde yo le leí, impresionante, un salmo, no recuerdo qué salmo, donde este salmo decía, si el malo quiere prosperar contra ti, no te indignes, no reacciones, no lo ataques, porque vas a morir antes de tiempo. Y vos sabés que pasaron como 2 o 3 meses, él venía a la iglesia, y una persona nueva, bueno, muchas cosas no comprende, ¿verdad? Pero él fue advertido varias veces con la palabra de Dios de que deje que esas áreas sean gobernadas por el Espíritu. Y una vuelta él tuvo un problema con un familiar, donde esta persona golpeó a su mujer enfrente de él. Y él, ¿qué va a hacer? Va a saltar por su mujer, a defenderla. Y ahí lo separaron, pero él se quedó con mucha bronca. Y fue a su casa y le dio lugar a la vieja vida, a su vieja naturaleza.
Él antes era un pibe del mundo, andaba armado y esas cosas. Él fue a buscar su arma y fue a buscar al pibe ese, que le levantó la mano a su mujer enfrente de él, por temas terceros. Y cuando le golpeó la puerta, salió, cuando levantó la mano, el pibe ya se metió, pero le disparó. Hizo eso como hijo de Dios. ¿Está bien? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Pero vos podés perdonar al que le pega a tu mujer, pero sos cristiano. ¿Qué vas a hacer? Los que dijeron no, cuidado, porque entonces tenés una puerta abierta y el diablo te va a destruir en cualquier momento. Y todos los que sintieron, no lo dijeron con la boca, pero sintieron en su corazón, no, ni a gancho lo perdono. Tenés una puerta abierta. Y en cualquier momento el diablo te va a destruir. Y pone otro familiar, pone un hijo, que te toca un poquito más la fibra de tu corazón. Mirá si tenemos un termómetro espiritual acá. ¿Qué saltaría? Saltaría lo que hay en nuestro corazón. Bueno, siguiendo esta historia, mi primo, al pibe que le disparó, era un pibe que también le gustaba andar armado. Me acuerdo que él andaba como escondido. Mi mamá le decía, ¿por qué hiciste eso? Andate para Santa Fe, andate para allá, porque este pibe te va a matar, porque a él también le gusta el tiki tiki. Y él dijo, no, yo no soy un cobarde. Declara conmigo, el orgullo. Es el orgullo del pibe, ¿viste? Pero es un tontito. Sos un tontito si vos pensás así. Sos un inmaduro. No tenés carácter. Sos débil de carácter. Sos débil de mente. Y yo estaba ahí presente, mi mamá le decía, andate porque para que cuando se baje el calor volvé. No. Y yo le pregunto, ¿te lo cruzaste caminando por la calle? Sí, me lo crucé. En la feria el otro día me lo crucé, dice, porque allá en Villa Jardín hay feria, ¿viste? Me dice, me lo crucé. ¿Y qué pasó? Le digo. No, agachó la cabeza el gato, dice. Porque me tiene miedo. Mi mamá le dijo, te está dejando caminar. Para que cuando vos te relajes, él te dé por la espalda. ¿Usted qué cree que pasó? Dicho y hecho. Y mi mamá no es profeta. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que hasta la gente del mundo, que es carnal, se da cuenta. Y vos, cristiano, no te das cuenta. Esa es nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque el orgullo carnal te enceguece. Tu vanidad, tu vanagloria te enceguece. Tu estupidez te enceguece. Tu orgullo de, no, yo me la banco. Está en el cajón ahora. Mi madre, cuando le dijo esto a mi primo, te va a dejar caminar, él dijo, antes que me mate él a mí, yo lo voy a matar a él como un perro. No dijo, voy a poner este orgullo en la mano del Señor, sino que dijo, voy a hacer justicia propia. ¿Se acuerdan? Enemigo de la cruz, ¿cómo es? Justicia propia. Y todos los caminos del hombre son caminos de muerte. Tu camino es un camino de muerte. Tus decisiones sin Dios son muerte. Tus decisiones fuera de Dios son todas llenas de muerte. Y sabes que un día él se relajó y como vio que el pibe agachaba la cabeza, él salió a cobrar un dinero, iba con su mujer, con su carrito, con su bebé, y tenían que pasar por la cuadra de este enemigo con el cual se habían tenido esta disputa. Y la mujer le dice, encima mi primo había tenido recién nacido su bebé, hoy ya debe tener como 16, 17 años, no sé. Y era su bebé, y la mujer le dice, no pasemos por ahí, vamos a evitar problemas. Pero el orgullo carnal, ¿qué le dijo? ¿Qué le hizo hacer? Tengo que pasar por ahí para demostrar que yo me la banco. ¿Sabes lo que te digo a vos que te gusta la pelea? Hay uno más loco que vos. Siempre hay uno más loco que vos. ¿Vos sos guapo? Viene otro que te noquea. ¿Usted sabía eso? Pasó. En un momento cruza un auto, como él era DJ y pasaba música en fiestas. Le dice, che, le dice a mi primo, mi hija cumple 15, ¿querés pasar música? Bueno, él se puso ahí, le estaban pasando 2 datos, y justo de allá, ¿quién sale? Su enemigo.
vino por atrás y a quemarropa le disparó así. ¡Paf! Cuando él se agacha, le impacta en el cuello, en el pecho, en el estómago. Y lo remata en el piso. Tas, tas, tas. Delante de su hijo, delante de su bebé, delante de su esposa. ¿Sabes cuántos años tenía mi primo? Creo que tenía 21. Vivió muy poco. ¿Él era hijo de Dios? Me preguntaba yo. Porque un hijo de Dios no puede terminar así. Llega al velorio, tristísimo. Imagínese velar a tu primo hermano de 20 años con un bebé. Mis primos, lo que sentían fue durísimo. Porque todas las advertencias bíblicas y de los familiares no tuvieron cabida en él. Pero usted sabe que yo estaba en mi casa y pensaba, ¿cómo un cristiano, cómo un hijo de Dios puede morir prematuramente? ¿Cómo puede ser, si él era hijo de Dios, tener un arrebato de ira y no perdonar a su enemigo? Porque un cristiano tiene que perdonar a su enemigo. Y fue y le disparó y ahora tiene su consecuencia de su pecado, que es la muerte. Y yo tenía esta duda y yo lloraba alrededor, yo estaba arrodillado así en mi cama y yo le preguntaba al Señor con lágrimas en los ojos, ¿dónde está mi primo, Señor? Mostrame, decime que no está en el infierno, decime que su alma se salvó, que es lo que yo predico. Y el diablo me decía en el oído, no, estás predicando y nadie se salva, decía, todos se van al infierno. Porque yo ya le había predicado a varios familiares y todos morían. Yo decía, pero no predico más, pues les predico y se mueren. Entonces yo decía, ¿dónde está mi primo, Señor? Mostrame, decime que no está ardiendo en el infierno, que la predicación del evangelio no es en vano. Bueno, pasaron 2 o 3 semanas, yo siempre iba a visitar a mis familiares. En una de esas visitas, estoy en la casa de mi primo y aparece la que era su mujer, la que quedó viuda con su bebé. Y empezamos a tomar mate y me contar anécdotas de mi primo. Y en un momento ella me dice, no sabés, te conté el sueño que yo tuve una noche, que Johnny tuvo una noche antes de morir. No, le digo, ¿qué soñó? Mirá, decía, hermano, esto no pasó un año, una semana antes, pasó un día antes. Un día antes. Y usted dígame si él era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Dice que él se despertó todo transpirado, asustado, y la mujer le dijo, ¿qué te pasa? No, tuve una pesadilla, le dijo él. Siguió durmiendo. Al otro día, mi prima, que ahora tiene unos 20 y pico de años, era chiquitita, tenía un arpa. Y mi primo le dice, salí de acá con eso. Entonces su mujer a lo que le responde, ¿por qué la tratás así a tu hermanita? No, porque me hizo acordar la pesadilla que tuve anoche. ¿Qué soñaste anoche? Porque yo te vi que te levantaste mal. No, y soñé que estábamos acá, nombra un lugar donde a él lo velaron. Imagínate que Dios le mostró dónde él iba a morir. Y dice que él entra así al velorio y dice, había un velorio. Y yo entraba y cuando miro el cuerpo, era yo, me dice. Pero de repente, entre esa multitud, empieza a bajar una luz y unos cánticos angelicales que decían, Santo, Santo, Santo. Y cuando él mira, dice que bajaban 2 ángeles con arpa y se llevaban su alma. Y ahí Dios respondió mi oración. Dios le hizo soñar eso un día antes para que tenga un mensaje para mí, para decirme, profeta, que todavía no era profeta Darío, tu predicación no es en vano, tú estás salvando las almas. Y él fue salvo para la gloria de Dios. Es lamentable la muerte prematura del creyente. Con este caso yo aprendí algo, que uno, por más que lea el versículo, Jehová cumplirá su propósito en mí, eso tiene una condicional. Y la condicional es el señorío de Cristo en mi vida. Porque si yo le abro puerta al diablo, por más creyente, por más coronita que yo tenga, por más título de profeta que yo tenga, yo de ahí arriba puedo caer. El diablo no me va a robar mi salvación, pero el diablo te puede robar la salud, te puede robar la familia, te puede robar el gozo, te puede robar la paz y hasta te puede robar la vida física. Así que con el diablo no hay que darle lugar. Por eso la Biblia dice resistilo, no le des lugar.
No ignores las artimañas, no ignores sus planes, no ignores cómo Él opera. Sometete al señorío, que cada área de tu vida, de tu edificio, que es el templo, tu cuerpo, esté entregado, no esté en oscuridad, esté entregado al Señor Jesucristo. Él, mi primo, rompió lo que dice Eclesiastés, se pasó de malo. ¿Y qué experimentó? Morir antes de tiempo. Es decir, declara conmigo, el pecado en Cristo no me lleva al infierno, pero tiene consecuencias físicas. Mirá lo que dice 1 Corintios. ¿Qué dice la Biblia de aquellos hermanos que no observan el consejo de Dios? 1 Corintios 5:1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de eso se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre, ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de ¿qué? De que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ves? Alguien que está en un pecado, que es un pecado escandaloso, hay que corregirlo. Y dice la Biblia que si ese no se corrige, hay que expulsarlo. Y cuando lo expulsamos, ¿a quién lo entregamos? A Satanás. Porque si él no quiere la corrección a través de los algodones, de los consejos del pastor que son suaves para su alma, afuera va a tener la corrección áspera de Satanás con la muerte. Así que usted elige el instrumento de corrección con el cual quiere ser corregido. Con los algodones del consejo de Dios a través de los pastores, o con la áspera trato de Satanás en el mundo, que el mundo no te va a perdonar, te va a matar. Satanás está preparado para devorarte como un león. Lamentablemente, mi querido y amado primo eligió el trato del diablo en su vida. Pero yo comprendí que él solamente tenía 2 o 3 meses de convertido, y que cuando vos tenés poco tiempo en el camino de Dios, no tenés la madurez y el entendimiento para comprender todas estas cosas. Y él fue víctima de su propia ignorancia. Por eso la Biblia dice, no ignores los planes del diablo. Tenemos que ser entendidos en cómo él opera. No para conocer y exaltar al diablo, sino para no caer en sus trampas. El tema no es entrar al cielo, sino cómo entramos al cielo. ¿Cómo vas a entrar al cielo vos? Tal vez mi primo entró con la cabeza agachada, un poco avergonzado por no perdonar a su enemigo. La Biblia dice que hay cristianos en Apocalipsis que van a entrar solamente con palmas, aplaudiendo. Pero dice que hay otro grupo de cristianos que van a entrar con palmas, con cánticos y con coronas y con arpas. Eso habla de que hay diferentes formas de entrar al cielo. Cuando te mueras, si hoy te morís, hoy te morís. ¿Cómo vas a entrar al cielo? ¿Con la cabeza agachada, llena de vergüenza por todo lo mal que estás, todas las puertas abiertas al diablo que tenés abierta? ¿O vas a entrar con la cabeza en alto, escuchando la voz de Jesús diciendo, bienvenido, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Si hoy te toca morir y partir delante del Señor, que es muy posible. No estoy siendo trágico, estoy siendo realista. La muerte es una realidad que te puede tocar en cualquier momento. A mi primo lo llamó la muerte, o él buscó la muerte a sus 21 años. Así que no importa si tenés 8, 9, 10 años, 14, 15, 20 o 100. Es una realidad. Pero el tema no es
la salvación, entrar al cielo. El tema es, ¿cómo entramos al cielo? ¿Con alabanza o en vergüenza? ¿Cómo vamos a entrar hoy al cielo si hoy el Señor nos llama? Si lo que alguien ha construido permanece, ¿recibirá qué? Recompensa, su recompensa. Pero, acá está la contraposición, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo. ¿Ves? Sos salvo. Nadie te quita tu salvación. Ni el pecado, ni tus errores, ni el diablo. Serás salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué significa eso? Que está entrando al cielo con la cola llena de fuego, del infierno. Se salvó, pero así raspando. Entra, pero con una vergüenza terrible. ¿Vos querés entrar así al cielo? Que cuando entras ahí, te estás tapando el fuego del infierno y del pecado, y están los ángeles así como diciendo, ¡ah! Desgraciado, así entra al cielo vos, ¿eh? Te estás colgando de la gracia, decile a tu hermano. Te estás colgando de la gracia. No te cuelgues de la gracia. No, por misericordia. Yo no quiero ser salvo por misericordia. Tampoco por merecimiento. Me explico, ¿no? Quiero ser salvo honradamente. Y eso sí es bueno. Porque la Biblia dice, pensá en todo lo honroso, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es bueno. Pensá en eso, pensá que vas a entrar bien. Buscá eso. Amén. Ahora pueden ver, para ir finalizando, pueden ver cómo los cómo los poderes de las tinieblas nos tientan para salir debajo del señorío de Cristo, para que no se cumpla tu propósito en esta tierra. Hermano, los poderes de las tinieblas todo el tiempo están atacando y están viendo que se abre una puerta en tu vida para que no se cumpla el propósito de Dios. Escúchame, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios. La muerte prematura en un cristiano, bíblicamente, es posible. No lo permitas, no te mueras antes de como digo, te leo Eclesiastés, no te mueras antes de tiempo. ¿Por qué? No te pases de malo. Perdoná a tu enemigo. Perdoná al que te abandonó. Perdoná al que abusó de ti. Perdoná a la persona que te traicionó. Perdoná al que te pegó un cachetazo. Perdoná al que te robó. Perdoná, porque somos hijos de Dios. Y podemos, no le puedo perdonar. Sí que lo podés perdonar, porque tenés el perdón de Dios en tu vida. Dáselo a él o a ella, dáselo. No te lo quedes solamente para vos. Cristo, declara conmigo, Cristo no es solo para mí. Cristo se comparte. Por eso Cristo cuando agarró el pan, ¡pa!, lo partió y ¿qué hizo? Lo compartió. Cristo es para comer y compartir. Comer y compartir. Pero vos comés y te engordás, pero no le da a nadie el perdón de Dios. Se enoja uno con vos y no le querés dar. Pero, es lindo, vos venís acá y llorás y te arrepentís y recibís perdón. Pero cuando lo tenés que dar, tenés que dar el perdón, hermano. No te lo quedes para vos. No sea egoísta. No sea egoísta. Y lo más tremendo de todo, hermano, es saber que en ese velorio se han convertido muchas personas. Y lo que fue para muerte, tal vez no fue Señor Jesucristo de mi primo, pero sí fue soberano, porque Él fue salvado y porque los que estaban ahí escucharon el evangelio de la gracia y fueron salvados y fueron perdonados. Y ahí aprendí una cosa: el Hijo de Dios siempre sale triunfante. No conoce derrota. Declara conmigo: nuestro Dios no conoce derrota. Póngase de pie y vamos a adorar a ese Dios soberano. Es hora, hermano, de empezar a cerrar puerta al enemigo en cualquier área de tu vida, para que no experimentes muerte de ninguna clase, que no experimentes ningún tipo de muerte. Muerte física, muerte en tu matrimonio, muerte en tus finanzas, muerte en tu salud. Vamos a cancelar todas esas cosas. Y no se trata de decir, reprendo la muerte en mis finanzas, reprendo la muerte en mi matrimonio. No. Esa no es la oración correcta. La oración correcta es decir, rindo mi voluntad y me entrego las áreas de mi vida
al señorío de Cristo. Me entrego al señorío de Cristo.